Alzheimer es una demencia. Es importante entender que la demencia es un deterioro global de la función mental debido a trastornos en el cerebro que son físicos. Es importante distinguirlo de la enfermedad psicológica. Por ejemplo, una esquizofrenia es una enfermedad psicológica. El Alzheimer es un trastorno mental, es un trastorno de función cerebral. El diagnóstico es hoy por hoy totalmente clínico. No hay un examen así como de sangre o de imagen médica que dé el diagnóstico de Alzheimer. Entonces, generalmente se diagnostica por su evolución, porque el deterioro de la persona es lento y generalmente bastante parejo, y lo que se hace es descartar otras patologías. Por eso en medicina decimos que el Alzheimer es un diagnóstico de descarte. O sea, cuando uno ha eliminado las otras posibilidades, entonces, y si la evolución es típica, las características concuerdan con lo que es el Alzheimer, entonces se hace ese diagnóstico. Pero el diagnóstico nunca es definitivo y contundente. ¿Por qué? Porque para un diagnóstico definitivo y contundente se necesita hacer una biopsia cerebral y ver los trastornos microscópicos que causan la enfermedad, y obviamente eso no se puede hacer en vida. Sí hay cosas que se ha visto que son factores de riesgo que bien manejados pueden eh, prevenir o por lo menos retardar la aparición de la enfermedad. Y son básicamente los factores, los que llamamos factores de riesgo vascular, las enfermedades que predisponen a una arteriosclerosis. Destacadas entre ellas la presión alta, la diabetes, los problemas de lípidos, colesterol, triglicéridos, el fumado muy importantemente, la obesidad eh, especialmente. Bueno, como les dije, el Alzheimer es una de muchos tipos de demencia. Entonces casi que cualquiera de las otras demencias se podría, por lo menos al principio, confundirse con Alzheimer. Entonces, entre las otras está la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, por poner otro ejemplo de enfermedad degenerativa, la demencia por deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de otros factores nutricionales. Hay demencias o trastornos muy parecidos a las demencias provocadas por uso crónico de medicamentos que interfieren la función mental. Entre ellos debo destacar las benzodiazepinas, o sea, el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, que se usan mucho para los trastornos de sueño en adultos mayores, y es una cosa que realmente se debe evitar. Disfunción de órganos, la insuficiencia de los riñones, la insuficiencia del hígado, etc. Hay muchas causas. Bueno, los ejercicios mentales es algo que hace mucho tiempo se insiste en ellos. Se sabe, por ejemplo, que la gente con un nivel educacional más alto, graduados universitarios, por ejemplo, eso los protege contra la enfermedad, en contraste, digamos, con gente con 1 o 2 años de educación primaria, algo de ese estilo. Entonces, los ejercicios mentales básicamente deben involucrar aprendizaje. O sea, que uno incorpore datos a la memoria, los sepa sistematizar para luego utilizarlos. Por ejemplo, aprender un idioma, aprender computación, aprender a tocar un instrumento, son ejemplos de algo que uno podría hacer. El ejercicio físico, hace pocos años se ha sabido, se ha venido apareciendo evidencia de que es altamente protector, si se quiere incluso más que el ejercicio mental. Entonces, desarrollar ejercicio físico y hacerlo rutinariamente es una estrategia valiosa. Mucha gente lo cuestiona y dice, bueno, ¿para qué
preocuparse tanto por diagnosticar tempranamente una enfermedad que en realidad no tiene tratamiento. Pero lo que pasa es que con el diagnóstico precoz, tanto el enfermo como la familia pueden irse preparando para cosas que van a venir luego. Hacer arreglos financieros, hacer arreglos de organización de la familia, ir buscando una persona que vaya a fungir como cuidador principal, pero también organizar el resto de la familia en torno a cómo van a poder apoyar y ayudar a ese cuidador principal, porque el apoyo al cuidador principal, la cuidadora principal generalmente, es importantísimo. Yo diría que básicamente en este momento está abocada al manejo de las pérdidas asociadas con el envejecimiento, ¿verdad? El envejecimiento es una etapa de pérdidas. La persona pierde seres queridos, pierde amigos que van muriendo, van enfermando, se vuelven poco funcionales a raíz de enfermedades crónicas. También se pierde el trabajo, por ejemplo, se pierde roles sociales, se pierde incluso el rol que la persona tiene en la familia. Puede ser una persona que más joven lideró a la familia y que ahora más bien le toca obedecer a otros, ¿verdad? Y eso a mucha gente se le dificulta. La psicología está trabajando básicamente en eso, pero en el caso de demencia, la psicología tiene un rol que está muy abierto todavía para el manejo de los trastornos neuroconductuales de la demencia. La persona que empieza a portarse en formas difíciles a raíz de su deterioro mental. Por ejemplo, hay personas que dicen que esta no es mi casa y quiero irme, ¿verdad? Gente que camina y camina y camina sin propósito todo el día, gente que se pone agresiva, gente que grita en la noche porque se desorienta y no sabe dónde está. Hay muchos trastornos neuroconductuales que de hecho son desgraciadamente hoy por hoy en Costa Rica lo que trae a la persona a la consulta. La consulta de demencia en nuestro país todavía típicamente es muy tardía. Se ha trabajado, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Geriatría, el Blanco Cervantes, se ha trabajado mucho sobre el diagnóstico. Tenemos ahí una clínica de la memoria que se llama, y en la clínica de la memoria hay especialistas, pero el trabajo se ha centrado alrededor, por ejemplo, hay un psicólogo, pero el psicólogo no trabaja tanto en manejar a la persona con demencia después, sino que se concentra en hacer las pruebas neuropsicológicas necesarias para precisar qué tipo de demencia tiene la persona. Y hay un neurólogo, un geriatra y un psiquiatra que nuevamente lo que se centra es básicamente en qué tipo de demencia tiene la persona, si es que la tiene, ¿verdad? O sea, primero que si tiene una demencia o si es otro tipo de trastorno. Por ejemplo, las depresiones muchas veces se comportan muy parecido a una demencia. Se concentran más que nada en el diagnóstico. Hay enfermeras de salud mental que están dando cursos para cuidadores y están dando algunas sugerencias y técnicas para manejar a la persona con demencia, pero yo creo que en esto todavía estamos en pañales. No hay psicopedagogía. Yo pienso que psicopedagogía puede nuevamente jugar un rol muy importante sobre la precisión del diagnóstico de cuáles son las áreas débiles de la persona, especialmente en la demencia temprana, ¿verdad? Porque ya cuando el paciente está muy deteriorado, pues estas cosas se vuelven muy evidentes y al mismo tiempo son menos intervenibles. En las etapas, digamos, inicial, tardía o intermedia, temprana, empiezan a aparecer los trastornos neuroconductuales y las técnicas para el manejo de ellos podría ser un área de incursión
de la psicopedagogía. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, o sea, lo que involucra básicamente es muerte de las neuronas. Ustedes saben que son las células pues, que hacen que el cerebro funcione. Las neuronas tienen una proteína. Esta es la membrana, ¿verdad? Esta es la membrana de la neurona, este es el interior, este es el exterior de la neurona. Hay una proteína que, como ustedes pueden ver, atraviesa la membrana y tiene un segmento. Esta se llama proteína precursora de amiloide. Esta partecita aquí que está adentro de la membrana normalmente la rompe una enzima que se llama la alfa secretasa, y la parte, como ustedes pueden ver aquí, más o menos a la mitad. Los segmentos que se generan son los que el cuerpo está bien equipado para eliminar sin ningún problema. Pero hay otros tipos de secretasa, o sea, de enzima, que son la beta y la gamma secretasa, que parten la enzima en una forma anormal. Entonces la parten aquí abajo o aquí arriba, dejando este segmento que está intramembrana intacto. Entonces, al eliminarse ese segmento, el cuerpo no lo puede eliminar bien, se queda en el sistema nervioso central y se va acumulando para formar lo que nosotros llamamos oligómeros, ¿verdad? Que son agrupaciones de esta proteína, y ellos eventualmente forman las placas amiloides que van siendo tóxicas para la neurona y van matando el cerebro. Vamos a ver, si me permitís, Carol, hay otra. Esta es otro de los mecanismos, ¿verdad? Los microtúbulos conducen sustancias dentro de la célula y son estabilizados por una proteína que los amarra, por así decirlo, que se llama proteína tau. Cuando esa proteína tau se rompe, entonces los microtúbulos se desestabilizan, se desarman, por así decirlos, y ese proceso también deja como vestigio filamentos de restos de la proteína tau que forman los llamados ovillos neurofibrilares. Microscópicamente, entonces, lo que uno ve son estas imágenes. Esto es una placa de amiloide, y aquí las manchitas negras que ustedes ven son los ovillos neurofibrilares. Entonces este es el aspecto microscópico con el que ya sí se hace el diagnóstico certero de enfermedad de Alzheimer. Pero como les dije antes, eso requeriría de una biopsia de cerebro, y nadie se va a poner a biopsiar el cerebro a una persona que está viva. Finalmente, la muerte neuronal lo que produce es atrofia cerebral. Ustedes ven aquí un cerebro normal, y aquí ven un cerebro de un paciente de Alzheimer, ¿verdad? Que es mucho más pequeño por pérdida de neuronas, y parece que aquí, por ejemplo, los ventrículos se agrandan y los surcos se hacen más pronunciados por el mismo motivo.
ahora que murió tenía 76 y más o menos se la diagnosticaron hace 18 años. Primero se desarrolla el Parkinson y luego se va desarrollando el Alzheimer, que va progresando más la pérdida de memoria y muchas otras cosas, ¿verdad? Por la pérdida de memoria, ellos pierden muchas capacidades, movimientos, y mentalmente ellos se pierden total, se van perdiendo. Cuando yo empecé a notarle otras cosas, entonces él me llevaron a una sala, entonces ahí me explicó y me dice, él tiene Parkinson, pero a él le está pasando al Alzheimer, más o menos hace 8 años, va pasándole al Alzheimer y después posiblemente le va a dar demencia senil, y sí, al final le dio demencia. Solo yo. Solo usted. Porque mis hijos, el esposo de este es casado, vive largo. Mi hijo, y tras de eso, yo tengo un niño discapacitado, es mi nieto del alma. Siempre cuidé a mi esposo y cuidé al nieto. No, tampoco. Es tanto así que yo pedí ayuda ahora a última hora. La última cita que él tuvo la tuvo en abril y me dijo el doctor, pues una eminencia, un doctorazo, una cosa preciosa. Me dice, doña Elía, ya usted solita no puede. Entonces yo empecé a buscar por dónde irlo a internar. Como él todavía tenía un poquito de conocimiento, lo llevamos 3 veces a un centro para ver si le gustaba, y cuando lo llevamos la tercera vez dijo, no, yo aquí no vengo, y como a la fuerza no se puede, ¿verdad? Porque yo la idea era meterlo ahí aunque fuera de día, para que se socializara con las demás personas, porque se la pasaba casi solo en esa ventana, ahí viendo para afuera. Y entonces no se pudo, dijo que no. Entonces yo tal vez duré 6 meses buscando a ver dónde lo metía, pero hay muchas razones para meterlo. Por ejemplo, lo más cómodo, digamos, hay uno aquí en San Pablo de Heredia, pero vale medio millón, digamos. Y si ya no se barbean, no van al baño, no se bañan, todas esas cosas, es de 1.200.000. Yo no podía jamás. Y así buscamos por todos lados. El único que me habían recomendado muy bueno en el Blanco Cervantes era uno ahí en Desamparados. En esos días lo cerraron porque las enfermeras parece que maltrataban a los señores, ¿verdad? Claro, yo estuve 2 meses a punto de volverme loca. Yo siento que yo estuve a punto de que ya veía que ya no podía. Un día yo me fui al baño y le dije, Señor Jesucristo, ayúdame porque ya yo no puedo más. Con la nana chiquitica. Y la hija se va a trabajar en la noche, en la tarde, después. Y estaba Marito aquí todavía, mi hijo no se lo había llevado todavía. Y dije yo, Dios mío, ¿qué hago? Y lo amarré en la cama. Y me dice el doctor, cuando ya lo llevé a internar, que no me lo internaron, me dice, no, hace días, mamita, usted tenía que verlo amarrado. Y eso embarran de caca, y una orinadera, bueno, ya cuando están a pasos de muerte, el cuerpo se va deshidratando. Entonces, bueno, pero cuando se podía parar, hubo veces de pararlo del piso 8 veces al día. Se caían, ellos se tropiezan, se caen, se van de lado, o sea,
porque al final a ellos les dan muchos derrames. A él le dio un derrame que le tocó el hemisferio central. Y me dijo el doctor, ya está, ya usted Tita no puede más, porque yo lo veí tan mal que esa noche. Y entonces yo fui en carrera donde el doctor para que me le mandara algo. Me dice, no, inmediatamente una, ¿cómo se llama? Una encefalograma y radiografías, y le mandó un TAC. Entonces ahí él se dio cuenta de lo que le había pasado. Y me dice, no se asuste, a él ahora le van a seguir dando y dando y dando, y de verdad, le fueron dando y dando y dando derrame, porque uno los nota cuando le dan derrame, ellos quedan totalmente tontolitos. Porque yo tengo un poquito de conocimiento, porque el nieto es convulsivo severo. Entonces uno aprende mucho. Él en su inconsciencia ayer estuvo llamando a Maritza, a una sobrina. En su inconsciencia le digo yo, está llamando mucho a Maritza. Y en su inconsciencia, Frankie, le digo yo, hace 10 días me dijo, Lía, porque a mí fue la que menos perdió, porque él vivía atado a mí, pero él quería absorberme, ¿ah? Lo que pasa es que yo, Dios mío, ¿ah? Porque mira qué difícil. Muy difícil. Yo, esta persona y no soltarla, ¿ah? Y entonces le digo yo, y hace más o menos 12 días me dijo, Lía, dice, ahí está Juan afuera, ahí está Juan. Entonces yo le digo, no, Carolina, no hay nadie. Sí, vaya, dice que me traen la silla, la reclinable, o sea, la mecedora. Digo, no, Carolina, no hay nadie. ¿Ves? Y él decía, por ejemplo, tenía como 6 meses más o menos, últimos 6, me decía, por ejemplo, esos chiquillos, quítenlos de ahí, que estaban jugando ahí. Nada que ver, no hay nadie. Él se imaginaba cosas. Ah, sí, claro. Por ejemplo, es que yo trabajo con muchachos de Lima. En un día me dijo a mí, en esa esquina, me dice, seguro él vio las sillas. Yo siento que él vio las sillas. Entonces me dice, quíteme esos carajos de ahí. Yo no, Carlos, quítelos usted. Yo no. Y así cosas. Porque si, ¿cómo me voy a poner a pelear si yo sabía que estaba mal la cabeza? Él estaba mal. O por ejemplo, a veces se dio ahí y un día iba pasando un señor y yo, ay Jesucristo, se quitó la ropa ahí en el corredor, como si nada. Y una rapidez para podérsela quitar y lo que costaba ponérsela. Qué cosa más terrible, ¿no? Al final le pusimos pañal, porque ya no se podía. Entonces se los arrancaba, se los rompía y se los rompía y los arrancaba, ¿verdad? Y los rompía, ya estaba, botarlo. Fue un gasto terrible. Y entonces dije yo un día, porque mi hijo dijo, mami, yo me voy a papá y para Guayabo. Me voy a llevar a papi para Guayabo, porque ya Frankie se había ido en esos días para Guayabo, para Guanacaste. Voy a llevármelo para que usted descanse, es demasiado cansado. Y le digo, no, Frankie, su papá está muy mal, no se lo lleve, su papá está muy mal. Y yo le dije ahí sentado, ¿usted quiere ir, Carlos? No, yo no sé dónde voy. Perdido totalmente. Entonces yo le dije, no, Frankie, no se lo lleve. Él se lo llevó 4 días. Y a los 2 días me dice, mami, ¿qué hago? Se me borró el cuarto, me embarró cortina, me embarró la cama, me embarró todo. Y yo le dije, o sea que no se lo llevan. Póngale la pijama para atrás, le digo yo, y se la amarra para atrás. Y verá que es la única forma de que no se chingara, ¿verdad? Porque la camisa se la quitaba siempre. Como podía, se la quitaba. Es muy duro, es un proceso muy duro. Parkinson, ya con el Alzheimer y más con la demencia senil. Es duro, pero duro. Fue algo, una pérdida terrible de memoria. Imagínense que él me dejaba ese portón abierto, porque era adicto al carro. Entonces ese carro era de nosotros, para que yo lo vendí para
tuve que venderlo para quitarle la majadería, porque él quería manejar, pudiendo, no pudiendo manejar, quería manejar, adicto a los carros, ¿no? Entonces, yo lo tuve que vender por eso. Y entonces, él, digamos, arrancaba el carro y se iba. Un día se fue para San José y yo dije, Dios mío, pero no volvió. Se fue aquí a las 8 de la mañana, pasó y dejó a Jenny yo que sé a dónde, pero no estaba con Jenny. Entonces pasó y la dejó no sé a dónde. Y yo dije, pero ¿qué se hizo? No volvió en todo el día. A las 5 de la tarde, casi a las 6, vino llegando. ¿Y qué le dijo él a usted? ¿Sabe qué me dijo? Que estaba allá por la corte, contravía y que un tráfico, ahí despertó él, digamos, están como un sueño, digámoslo así, pero están de pie. Pero cuando eso a él le daba muchísimo sueño. Dice que él estaba contravía allá por la corte y que entonces un tráfico le dijo, señor, usted está aquí contravía, ¿para dónde va usted? Entonces ya lo puso en camino para acá, como que al hablarle fuerte o lo que fuera, las personas, ellos vuelven a reaccionar. Tuvo como una laguna. Exactamente, eso sí. Digamos, tal vez no sea laguna, sino pérdida. O sea, en ese tiempo él perdió muchísimo, pero muchísimo la memoria. Y es tanto así, ya él estaba pensionado y yo le decía, bueno, íbamos a comprar, yo le decía, Carolina, me espera internado. Y yo llegaba y estaba dormido y las ventanas abiertas. Viera el susto que yo pasaba. Tenía las ventanas abiertas. Mientras yo iba a comprar algo al mercado y ya él estaba dormido y abierta. Y así. Una vez, imagínense que un día yo me fui al banco y dejé a Mario aquí, porque Mario, él es un niño que él se desplaza poco, ¿verdad? No camina muy bien. Y entonces yo dejé aquí a Mario y le dije yo, voy a ir al banco, Carlos Luis, ya vengo. Y era tanta la terquedad del carro, dice la señora al frente, dice, como usted no me ha dicho que lo velara ojo, dice, yo dije, qué extraño, señor. El carro estaba vuelto para afuera, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo, ¿verdad? Y entonces le digo yo, cuando yo vine, Carolina estaba, ni Mario. Viera el susto que yo tenía, por el amor de Dios, Dios mío. Y le digo yo, Carlos Luis, ¿dónde estaba Mario cuando usted arrancó el carro? Ahí en el sillón. Mentira, porque yo conozco a Mario. Apenas el papá arranca el carro, cualquiera que arranque el carro, él sale ahí afuera a ver quién lo lleva a pasear, porque es lo que le encanta, que lo suban al carro y lo lleven, ¿verdad? Dice la señora al frente, doña Lía sacó el carro, fue y trajo a Mario, ya Mario estaba en el portón, se agarraba el portón, mientras que él estaba arrancó el carro y lo sacó. Y le digo, sí, porque a mí no me iba a engañar, porque ¿por dónde montó a Mario? En la cochera no lo iba a montar porque ahí está la pared, ¿no? Eso es lo que yo preguntaba a él. Dice, doña Ana, doña Lía, se cayeron en la calle los dos. El bus ahí pitando y pitando para que él era campo y el señor atravesaba en la calle. Con Mario cayó en el suelo, lo volvió a recoger del suelo, lo subió al carro y se lo llevó. Viera usted cuando yo llegué, Dios mío, ¿dónde estará este señor pues chiquito? Y me dice, como déjeme el doctor, hace días, doña Lía, yo le digo, llave a las llaves. Hacía tiempo, él me ha dicho, quítele las llaves, pero viera qué bravo se pone, porque le quitaban las llaves de la casa, las llaves del carro, bravísimo, fúrico, se ponen fúricos a ellos. No sé qué hacer, no queda de otra. Antitos, todavía ya sin mal, le dijo a él que lo llevara al banco. Una vez fue al banco y sacó plata y me dejó casi sin plata en el banco y nunca supo qué la hizo. Me desaparecía la plata. Él me desaparecía cosas, vieras yo como loca buscando algo. A los días aparecía en otro lado.
que ojalá la familia se una y les ayude. Porque si uno no puede pagar a una empleada, porque hasta eso, uno no puede ni pagar a una empleada porque ellos hasta no son de confianza tampoco. Todo el mundo le dice a uno, busque, busque, pero una cosa es decir busque y otra cosa es encontrar dónde. Y viera que yo le doy gracias a Dios porque yo le digo, Señor, ese día yo estaba tan re mal que yo ya no puedo más, le dije yo, Señor, pero yo quiero terminarlo, darle el fin para que no se haya botado en otro lado, ¿verdad? Porque él fue una persona que siempre fuera como fuera, buen esposo o no buen esposo, él fue muy anuente, por ejemplo, a pagar los recibos del agua, de la luz, él fue muy anuente en esas cosas. Entonces no es justo tampoco, por más problemas que hayan habido, digamos, las cosillas, decirle a una persona nada más, mandarlo para allá y hacerlo tirado. Y yo tenía a mi hija en contra mía. ¿Por qué le da de comer? Le digo, porque no puede comer. Yo le doy de comer porque no puede. Y vea, cuando ella estaba agonizando, yo lo bajé domingo al hospital. Y él murió miércoles. Ella se fue a cuidarlo el día lunes. Ahí se dio cuenta ella que no era como ella pensaba. Las enfermeras le explicaron. Ella quiso y dejaron reconciliarse con él. No, ya le agarró tarde. Ya le agarró tarde. Las cosas se hacen en vida. Él en este momento está muerto en vida, ya no.